pero no saben que sus propios líderes y fundadores no creían en el Apocalipsis. Bueno, ya han inventado excusas, que si esto, que si lo otro, para acá, para allá. Ya eso venía también del siglo I con Eusebio de Cesarea, ¿no? Que no creía en el milenio. Bueno, un desastre con mucha gente. Por eso siempre les digo, lean la Biblia, créanla tal cual está. ¿Cuál Biblia leo entonces? 1909, Reina Valera, o 1960, con un poquito de cuidado. No lea otra cosa, porque no está leyendo la palabra de Dios. Punto. De eso hablamos en otro momento. Entonces, ¿qué pasó? Que estos señores tomaron esos 4 libros a la hora de hacer la traducción, y no piensen ustedes que en la Biblia alemana de aquel momento esos libros estaban ordenados como están nuestros libros ordenados en castellano, ¿no? Los 27 libros. No. Puso todos los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas de Pablo, y después hace su aclaración. Dice, hasta aquí usted tiene la Biblia necesaria que le habla de Jesús y de la salvación en Jesús, el Hijo de Dios. De aquí en adelante voy a poner unos libros que, bueno, usted los puede leer, yo no me opongo, pero no tienen la suficiente autoridad, en realidad no tienen la inspiración, no tienen la inspiración, por lo tanto no tienen la autoridad, no tienen, hay otra palabra para eso, genuino. Bueno, no hay otra autoridad para, bueno, me quedo con esa palabra, no tiene la suficiente autoridad para establecer doctrina. Usted léalos, nunca se opusieron a su lectura. ¿Por qué? Siendo así, porque, claro, eran libros que estaban en el canon, esos 27, desde el siglo prácticamente I. Nadie nunca había sacado esos libros del canon. Y llegar al siglo XVI y de repente sacarlos de allí porque no tienen la autoridad necesaria, según ellos, según estos señores de la Reforma. Hablo de los 4, para no estigmatizar a uno solo. Ya está. Porque no tengo tiempo aquí para aclarar cosas. Esto es una información general para todos. Entonces, estos señores, bueno, repito, no creían que esos libros tenían la inspiración necesaria, por lo tanto, no tenían la autoridad doctrinal para establecer doctrina. Por lo tanto, los coloco al final. ¿Y por qué si es así? Porque usted los coloca en un sitio aparte, que eso es bueno, es que son tan viejos dentro del canon, que como los quito yo. Llegar ahora al siglo XVI y quitar 4 libros de un solo golpe, no, bueno, no sé qué pasaría. Menos mal. Aquí otra cosa importante. Menos mal que el señor Erasmo, con toda la difamación que han hecho de él, que no entienden la vida de Erasmo, sí, menos mal que este señor Erasmo, Dios nos va a juzgar a todos, yo no defiendo a nadie en particular. Yo no estoy tratando de convencer a nadie. Yo estoy diciéndole a ustedes las cosas como han ocurrido. Eso está ahí. Usted puede meterse en internet y averiguarlo. Aquí no hay nada secreto ya. Todo se sabe. Todo se sabe. Usted puede ir ahora a internet y se puede pasar hasta 15 días, un mes buscando, indagando y descargando. Y después usted averigua. No todo en internet es malo. No. Eso es mentira. Eso es falso. Esos son cristianos desinformantes. Cizaña, trigo corrompido también. Entonces, usted puede averiguarlo. Yo no lo voy a convencer a usted de nada. ¿Cómo puedo yo desde aquí? Yo le estoy dando a todos ustedes una información para que la averigüen, porque bueno, ustedes quieren saber cómo han sido las cosas. Bueno, cuando terminen de saberlas, se van a horrorizar. ¿Y qué van a hacer? Van a terminar leyendo Casiodoro, Reina Valera, y no se van a salir de ahí. Los que de verdad aman la verdad. Bueno, entonces quitaron esos libros, los pusieron al final. Creo que venía diciendo eso, ¿no? Los pusieron al final porque no tienen autoridad. Pero señor, ¿quién es usted después de 16 siglos para decir que esos libros no tienen autoridad, autenticidad?
inspiración para formular la doctrina. No, es que, fue lo que dijeron, no, es que ese libro, en esos capítulos, le quitan la esperanza al cristiano. Y Pablo no habló de eso. ¿Qué dice usted? Que Pablo no habló de eso. Primera y segunda de Timoteo, para empezar, está lleno de esa misma verdad y realidad, de advertencias de que se puede caer para perderse definitivamente. El mismo libro de Romanos, que no lo estamos estudiando aquí, en ese capítulo 8, sí, en ese mismo capítulo 8 que tanto esgrimen, que dice al principio: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tendré una larga vida. No está hablando de larga vida de 100 años, ni de 80. Esa no es la promesa, Dios mío. No saquen a Pablo y su vocabulario del texto y el contexto. Existe lo que se llama vocabulario paulino. La carne. Moriréis. Muerte espiritual. Lo estaba diciendo en el mismo capítulo 8 que tanto citan ellos allí. Pero si por el Espíritu la hacéis morir, bueno, eso, viviréis. Pero si por el Espíritu no la haces morir, no la controlas por el Espíritu, morirás. ¿De qué muerte está hablando? Muerte espiritual, señores. Pablo no está hablando de ahora alargarle la vida a los cristianos. Ese nunca fue el tema de Pablo, para nada. Aunque Pablo deseaba que fuéramos todos prósperos, económicamente, espiritualmente. No, ricos no. Vida normalita. Lo comido por lo servido y ya está. Pablo no habla de ser... esa ha sido una teología errada completamente. También viene de por allí una parte de esa doctrina. De la prosperidad viene un poco por ahí. Y tendríamos que entrar en el tema de económico, ¿no? El liberalismo y todo lo que trajo eso, el capitalismo, etc. Ese no es mi tema aquí. También fui a la Universidad Paraíso. Entonces, bueno, si es que esta persona, si no ha ido, no le gustará que yo diga esto. Claro, se siente mal. Dice, este siempre está hablando de... Pues sí, y voy a seguir haciendo, así que no hace falta que veas los vídeos. Estudia tú, para que sepas lo que yo sé. Que a mí me ha costado 42 años llevamos en esto. Toda mi familia, toda. Entonces, y no hablo de eso nunca. Entonces, ¿quiénes son ustedes para venir a quitar este libro? Porque este señor tiene una psicopatía que dice que la ley no, pues está obsesionado, le parece que se va a ir al infierno. Pero señor, lea usted la Biblia. No me quite el libro de Hebreos, que además quitó los demás. A ver, ¿por qué quitó Segunda de Pedro? ¿De qué habla Segunda de Pedro? ¿Qué habla? Todo Pedro Segunda habla de eso también. El versículo más muy conocido: procurad hacer firme vuestro llamado. Vocación, llamado. Y profesión. Profesión de fe, de haber sido salvo. Bueno, eso. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Precisamente, sí, elección. Claro, pero es que un elegido puede dejar de serlo. Según la Escritura, hacer firme vuestro llamado, vocación, profesión y elección, pues haciendo esto no caeréis jamás. ¿Para qué me dice y me habla de caer? Pues porque puedes caer. Allí vimos también a uno que dice, bueno, es verdad, caer, sí, bueno, dice caer. Pero lo que pasa es que se está hablando de la perspectiva humana. Yo le digo, espérate, explícame eso. Perspectiva humana. ¿Quién está hablando? ¿Quién escribió eso? Pedro. Pedro está inspirado por el Espíritu Santo, la deidad, o está hablando según la humanidad. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me dices? Y entonces en el resto de toda la Biblia, ¿quién estuvo hablando? ¿Qué perspectiva nos presentan? Porque a mí no me interesa lo que digan los humanos, ni la perspectiva humana, me interesa la perspectiva de Dios. Señores, le enseñaron a eso. Ellos les enseñaron desde el siglo XVI a divorciar una cosa de otra, la ley de la gracia. Les
enseñaron eso, a divorciar una cosa de la otra. Ah, sí, señor. Entonces, ¿quiénes son ellos? Bueno, segunda de Pedro dice eso. No caeréis jamás. ¿Y por qué dice caer? Porque puedes caer, amigo. Toda segunda de Pedro está hablando de eso. ¿Y por qué quitaron Santiago? Por lo mismo. Por aquello de justificado por tus obras. No, pero ahí no se habla de fe, la fe salvadora, se está hablando de la fe. ¿Qué dices? Si justo 2 versículos antes acaba de definir, definir, no la describe, pero la define, la clase de fe de la que está hablando. ¿Dónde? El versículo 14 de Santiago 2, ¿no? ¿Qué dice? No me acuerdo bien textualmente. En una Biblia. Sí. Vamos a ver la Biblia. Sí, porque si no, agárrate. Santiago, miren, salió directo. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe, esa fe, sin obras, salvarle? ¿De qué fe está hablando? De la fe salvadora. ¿Dónde lo tenían? En el versículo 14. ¿Y qué han hecho? Decir que ahí no se habla de salvación para nada en ningún lado. Ustedes violentan la Biblia. Se los he dicho otra vez, eso que dimos hace 2 años. Aquí está otra vez. La violentan, la pisotean. Y la postergaron, la pusieron aparte, todos esos libros, al final de su Biblia, versión de ustedes en su idioma, de aquella época. No sé. Bueno, ahora no voy a hablar de la actual. La pusieron al final. ¿Por qué? Porque Santiago no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque habla de eso. Ya está. ¿Y quién dijo eso? Un señor. Un señor lo dijo, uno. Como uno fue el que habló del arcángel Miguel, también uno. Como uno fue el que dijo que no tenía deidad, sino divinidad, uno. Como uno fue el que dijo que leyó unas planchas en egipcio de oro, uno. Y así no me sobran los dedos de las manos para empezar. Uno dijo esto, otro dijo esto, y uno solo montó todo un monstruo. Nadie venga ahora a decir, es que es que nosotros tenemos cuando entramos, nosotros tenemos que ser de verdad, porque cuando yo entro tenemos piano de cola y una alfombra roja. Yo digo, ¿y tú te has fijado en la Iglesia Católica? Que ninguna iglesia sobre esta tierra tiene el patrimonio inmobiliario. Ninguna tiene el patrimonio patrístico. Ninguna tiene el testimonio en infraestructura de carácter religiosa. Terrenos. Ninguna. Es la iglesia más poderosa económicamente sobre la tierra. Y a partir de ahí, pues están esas grandes denominaciones, también con poder. Y quienes han puesto el pie en la luna a veces no son evangélicos. O son unos herejes. Se están llevando por eso. Y resulta que tienen al lado una iglesia que les adversa y tiene más poder que ellos. Olvídense de eso. De estar midiendo la espiritualidad por esos parámetros. Entonces, eso ha sido así. Un señor dijo que no, y así hizo, y así le creyeron, y así le siguieron. Pero allí mismo hubieron otros que se levantaron, como Arminio, Wesley, etcétera. El mismo Spurgeon que se echa para atrás. Dice, hoy no sé, yo voy a creer la Biblia, puesto en palabras mías. Yo voy a creerle la Biblia, si tengo que corregir algo, lo corrijo. Muy bien, muy bien. Habían otros que se fueron por otra línea. Bueno, los mismos anabautistas, sí, menonitas y grupos que fueron formándose de carácter evangélico. Por eso también hemos dicho que el luteranismo y sobre todo el calvinismo no es evangélico. Que lo sepas. Que cada quien sea lo que quiera. El que quiera ser brujo, que sea brujo. Pero no diga que es evangélico. Y usted quiere ser presbiteriano bautista, muy bien, nadie se lo puede prohibir. Es que sería un error prohibir eso, sería un tremendo error. No, deje que cada quien con su conciencia. Porque claro, mi conciencia. Digo, bueno, pero es que usted tiene la suya y el otro tiene también su conciencia. Y el otro tiene la suya.
dejen que cada quien elija, que todos vamos a ir a juicio por esto. Tampoco no. Bueno, es que el texto recibido, el Textus Receptus que empezó a recuperar el señor Erasmo, después de él vinieron otros que continuaron esa labor, porque él ya tenía 69 años y medio más o menos, ¿no? Y falleció, no tuvo tiempo para más, muy mayor, parece ser que enfermo o frágil de salud y esas cosas. Entonces, otros, Besa también, sí, Scrivener, hasta hoy en día Robertson, ¿sí? También se ha ido recuperando eso, completamente técnico, completamente científico. Sí, señor, si usted quiere leer la palabra de Dios, busque una traducción en inglés, yo le hablo del inglés y el castellano. Busque una traducción que sea en castellano, Casiodoro y luego de Reina. No, Biblia del Cántaro no. Hay muchos listos en esto. Reina Valera. Cualquier edición revisada, cualquiera. 1909 y si no 1960, que tiene tres cositas o cuatro por ahí, la Reina Valera, no en temas de traducción, sino cosas que están relacionadas con el Sinaítico Vaticano y los textos gnósticos adulterados alejandrinos. Si usted no lee esa Biblia de Reina Valera, usted no está leyendo la palabra de Dios, claro que no. Y en inglés, King James. Y cuidado también con la King James. Yo hablo de esas dos Biblias. Los demás y la Biblia en alemán, que se arreglen ellos allí. Pero por aquí no han podido engañar a nadie nunca, ni manipularnos. Yo salí de ahí y nos ha costado mucho saber la verdad. Nos ha costado mucho. Entonces, ¿por qué usted pone esos libros al final? ¿Quién es usted para eso? Pero le creyeron. Y yo les voy a decir una cosa aquí. Cuidado con todas las denominaciones que se han levantado o que son producto de frustraciones doctrinales, escatológicas y sangrientas. Toda denominación cristiana que es producto de la sangre, de la persecución, del avasallamiento, producto de errores teológicos como sucedió en 1844 con el señor Miller, cuyo ministerio se vino abajo delante del Señor, sí. Lo que pasa es que estos señores trataron de justificar y dijeron que el Señor vino, sí vino, pero nadie lo ve, que es lo mismo que hacen con los dispensacionalistas con el rapto secreto, tampoco lo verá nadie. También los ruselistas, testigos de Jehová sin Cristo, también tienen su venida invisible. Es que están cortados por las mismas tijeras. Entonces, eso ha sido así. Y si usted quiere leer la palabra de Dios, retomo esa parte de la cual venía hablando, tiene que leer esa Biblia. Tiene que leer y estudiar esa Biblia. Y si hay algo que no entiende, tiene que haber un maestro inspirado por Dios, iluminado por Dios, para entender lo que está ahí. Pero no quite. Entonces, todo esto lo estamos diciendo, porque, bueno, lo veremos también cuando estemos en la aplicación, claro. Todo esto se dice porque recientemente, algo que ya veníamos sabiendo, ¿no? Ya nos había pasado, pero recientemente vuelve otra vez la cosa de que caramba, me asusta el libro de Hebreos porque eso de caer, y han dicho, sí, pero ese libro es para hebreos, ya su nombre lo indica. Y la gran pregunta que nos hemos hecho es que hay dos tipos de salvación diferentes, una para cristianos gentiles, cristianos procedentes del mundo gentil, pagano, y hay otra salvación diferente para hebreos que se hacen cristianos. O sea que los hebreos cristianos tienen que tener cuidado con la persona del Señor porque se pueden perder. El cristiano